mostrando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Para recibir la palabra que el Padre tiene preparada en esta hora para nosotros por medio de la boca de nuestro pastor Antonelli Rodas. Bendito sea la gloria a Él. Amén. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro pastor que tiene la palabra en esta mañana. Aleluya. Amén. Y ahora, oh Dios, ponemos delante de ti, Señor, nuestra necesidad de ser bendecidos por tu palabra. Que esta palabra traiga libertad, que esta palabra nos vaya formando como siervos, como discípulos. Señor, venimos declarando que tu palabra es viva, eficaz, que tu palabra es poderosa para cambiar y transformar la vida de todos nosotros. Señor, te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo nos ayude a digerir espiritualmente la palabra que tú envías en este tiempo. Señor, gracias te damos en esta hora por lo que tú envías para bendición de nuestras vidas. En el nombre de Cristo lo declaramos.
amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Sean bienvenidos. Tenemos que creer, no es el pastor, sino que es Dios el que escucha nuestra petición, escucha nuestra necesidad y Él es el que responde en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Dios está hablando a tiempo y afuera de tiempo para que nuestras vidas sean totalmente diferentes. Tenemos que creer que en los designios de Dios Él lo ha escogido para ser formado como discípulos. La Biblia dice que el Señor le dio una ordenanza a la iglesia: id y predicad el evangelio. Amén. Así dice la escritura. También dice la palabra: id y haced discípulos. El Señor quiere que su vida sea una experiencia de discípulos, porque hoy vamos a compartir un mensaje que hemos titulado Observaciones para los discípulos sensatos. Voy a levantar su mano y decir conmigo: Dios me mira como un discípulo sensato. La Biblia nos habla de que Dios es el Dios que llama las cosas que no son como que si fueran. ¿Me ayuda a predicar? ¿Sí? Amén. Dios llama las cosas que no son como que si fueran. Dios llama todo como que ya se hubiera realizado. Pero estamos en un proceso, estamos en una preparación continua. Y entonces Dios nos quiere preparar para que seamos discípulos sensatos. Amén. Para compartir lo que dice la palabra en todo este tema que vamos a desarrollar hoy, yo quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 24. Empiezo con esta cita para que podamos darnos cuenta cómo Dios nos habla. Ya llegó 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No voy a hablar sobre esta parábola, sino que estoy utilizando esta cita para que podamos hablar sobre la importancia de creer que cuando usted escucha un mensaje de un siervo, no está escuchando al hombre, porque si está hablando de la palabra, está escuchando al Señor mismo. Y por eso dice la Escritura: cualquiera que me oye estas palabras. Entonces el Dios que tenemos no es un Dios que se circunscribe en un tiempo, no es un Dios que actuó en el tiempo de los apóstoles cuando Jesús estuvo enseñando, sino el Dios que usted tiene, el Dios que yo tengo, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, para la gloria de su nombre. Entonces, cuando usted escucha esta porción de la palabra, cuando usted lee esta porción de la palabra, el Señor está diciendo: si oyes el espíritu de esta palabra que yo te envío, te voy a considerar un hombre, una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que cuando escuchamos una predicación, cuando leemos la palabra, cuando disponemos nuestro corazón, no es palabra de hombre, sino que es el mismo Espíritu de la palabra por medio de Cristo que nos está preparando. Y Dios quiere que usted sea un hombre, una mujer prudente. ¿Cuántos dicen amén? Arrebate esas bendiciones, por favor. Amén. Prudente, sensato, sabio, inteligente espiritualmente hablando. La Biblia también nos enseña que todo lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza. El apóstol Pablo, a la epístola a los Corintios, tiene una porción bien interesante que voy a tomar de base para que en estos tiempos no nos acontezca lo que le sucedió a Israel cuando salió de Egipto. Voy a hacer un bosquejo rápido. Israel estaba esclavizado. ¿Se recuerda usted que Israel había pasado 430 años en Egipto? Pero la última generación pasó una situación difícil. Y esta situación difícil representó
que el faraón los esclavizó y les puso duras cargas. Y este pueblo tenía un conocimiento de oídas de Dios, del Dios que había guardado a Jacob, el último de los patriarcas, y había protegido a Israel por medio de su hijo José, que fue llevado como esclavo a Egipto. Entonces esta generación conocía de oídas al Dios que los había guardado. Pero sin embargo, clamaron a Jehová y Jehová respondió en el tiempo de la necesidad. Entonces Israel salió hacia la tierra prometida. Pero el problema de Israel es que nunca, la mayoría del pueblo, nunca se convenció, nunca su alma estuvo disciplinada de escuchar la palabra del Señor que venía por boca de Moisés, a pesar que vieron muchos prodigios, vieron muchos portentos, vieron muchas maravillas. El pueblo era duro de servir, dice la Escritura. Y entonces Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, habla de una comparación que Dios no quiere que eso nos acontezca a nosotros. Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos como los israelitas que salieron de Egipto. Nosotros realmente salimos de Egipto, salimos del mundo y tenemos que tener la firmeza de saber hacia dónde vamos, hacia dónde va la iglesia de Cristo. ¿Hacia dónde va? Pregunto, ¿hacia dónde va la iglesia de Cristo? Va de regreso a la patria celestial. Yo no escucho el amén. La iglesia de Cristo va hacia la patria celestial. Amén, amén. Yo estoy diciendo verdades de la Escritura. Usted y yo nos estamos preparando no solamente para cuidarnos de la crisis que estamos viviendo en este tiempo, sino que nos estamos preparando para regresar a la patria celestial. Estamos preparándonos para ir a la morada que Jesús fue a preparar. Yo me iré a prepararles morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y Él vendrá otra vez. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen? Dios está hablando y preparando a su iglesia. Cuando estábamos en la rueda de oración, el hermano Eduardo Liz dijo algo importante. No tenemos que venir a la iglesia mecánica ni religiosamente. Tenemos que venir con revelación para dejarnos preparar por Él para llegar a la patria celestial. Tenemos que ser hombres, mujeres sensatos y sabios. Amén. Ahora vamos a leer una porción de la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versos 10 al 15. Amén. 1 Corintios 10, versos 10 al 15. Dice la palabra: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Vamos a desarrollar el mensaje a través de esta porción de la palabra. En el verso 15 vino el testimonio del Espíritu para compartir el mensaje, observaciones para los discípulos sensatos. Porque termina en el verso 15 y dice: como a sensatos os hablo. Hermanos, ¿cuántos sensatos hay aquí en esta hora? ¿Cuántos sensatos hay aquí en esta hora? Amén. Entonces, el Espíritu de la palabra le está hablando a la iglesia porque nos quiere preparar. No quiere el Espíritu que acontezca algo que ya pasó. Por eso dice la Escritura que todo lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza, para amonestarnos. Amén. Entonces vamos a poner nuestro corazón en estas verdades.
La Biblia en el verso número 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Queridos hermanos, lo importante de darle lugar a la palabra es que en nuestro corazón podamos ser apercibidos por el Espíritu, porque la murmuración es obra de las tinieblas, y esta murmuración trajo terribles consecuencias a Israel en el desierto, porque vino muerte por manos del destructor. Por eso hoy, en el tiempo que estamos viviendo, es importante que le demos lugar a la palabra, porque la murmuración sigue siendo una maquinación de las tinieblas para entorpecer el desarrollo de la iglesia hacia la meta que tiene de llegar a la patria celestial. ¿Me estoy explicando? La murmuración es terrible. La murmuración destruye una familia, destruye un matrimonio, destruye un ministerio. Fíjese que en un momento determinado, cuando viene la murmuración en medio de las familias, cuando hay inseguridad en un matrimonio, cuando hay inseguridad en una familia, la murmuración puede poner a unos contra otros, porque le dan lugar a sus oídos de muchas cosas que son maquinaciones de las tinieblas. Por eso la palabra nos habla claramente que hay mentira y hay verdad. Y realmente nosotros estamos aprendiendo como sensatos a ser discípulos de la verdad. Y la Biblia nos habla claramente acá en esta porción que la murmuración trajo muerte por manos del destructor a los israelitas que iban en el desierto. Por eso lo que hoy dice el Señor a su corazón y al mío, que tenemos que evitar toda murmuración, tanto dentro de la familia, tanto en el trabajo. Usted en el lugar donde se desarrolle no tiene que ser partícipe de la murmuración, ni en la familia, ni en el trabajo, menos en la iglesia, porque realmente un discípulo sensato no va a prestar su oído ni su corazón para abrigar basura que viene a través de la murmuración. Como le estoy diciendo, solamente hay dos dimensiones: la verdad y la mentira. Y cuando estemos faltos de la verdad, busquemos la verdad enfrentando la realidad. Hay algo que dice un dicho muy guatemalteco: más vale un rato colorado que 100 descoloridos. Hay que enfrentar las circunstancias con la verdad, cara a cara, en todo tiempo, para la gloria del Señor. Yo no sé cuántos hoy son discípulos sensatos que le van a dar lugar a la verdad. Bien importante, yo se lo digo como esposo, como varón, realmente llegar a 36 años de matrimonio ha sido porque a partir del tiempo de la restauración de nuestras vidas en Cristo, lo que ha prevalecido es la verdad. La verdad. Amén. Le pongo como ejemplo, no para vanagloriarme, hermanos, qué importante que la verdad prevalezca en el matrimonio. Qué importante que la verdad prevalezca en la familia. Dios nos está hablando de una manera increíble, porque de una u otra manera el hombre puede caer presa de la murmuración sin darse cuenta. Entonces tenemos que darnos lugar en nuestro corazón a que la palabra redarguya. Escrito está que todo lo que pasó antes a los israelitas en ese tiempo se escribió para amonestación. Amén. Entonces diga usted con su mano en el corazón: Dios me está amonestando. Sabe que muchas veces nosotros como personas pensamos que la amonestación es un castigo. No, la amonestación es por amor. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la palabra que Dios al que ama, corrige. Puede levantar su mano y decir: Dios es amor, y su amonestación es una corrección porque me ama. Entonces verdaderamente tenemos que darle lugar a la palabra. Lo que yo insisto como pastor es: vayamos a la palabra, no para leerla como letra muerta, sino que la palabra
tiene ese poder de vida que nos produce un cambio, una transformación. Entonces, la amonestación para nosotros como Iglesia de Cristo es enderezar nuestro caminar para que nosotros no nos desviemos hacia el camino a la patria celestial. He conversado con muchas personas y hay algunos que como cristianos pierden de vista hacia dónde vamos. Hay muchos cristianos que no saben que va a haber un arrebatamiento. Muchos cristianos piensan que todos van a ser arrebatados. No todos van a ser arrebatados, sino todos los que sean sensatos, todos los que sean sabios, los que se dejen amonestar por el Señor. No va a pensar que hoy he venido yo con la espada desenvainada, no, sino que el Señor quiere amonestarnos en este tiempo. Y yo acepto la amonestación del Señor. ¿Cuántos se unen conmigo? Amén. Tenemos que ser amonestados por el Señor para darnos dirección, para darnos ese testimonio, porque nuestras vidas se pagó un precio muy alto, la sangre preciosa del Cordero. Amén. Pero yo quiero explicarle sencillamente qué es una amonestación. La amonestación dice que es una reprensión severa a una persona por un error o una falta que ha cometido, para que no la vuelva a cometer. Amén. Voy a repetir para los que apuntan. A algunos ya se les olvidó que hay que apuntar, que hay que escudriñar, para que regresen a su casa para escudriñar la palabra. Entonces la amonestación es una reprensión severa a una persona por un error o una falta que ha cometido, para que no la vuelva a cometer. Amén. Porque Dios nos ama. Dios no quiere que ninguno de nosotros esté siendo reincidente. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Usted ha visto algunas películas o alguna serie, ¿verdad? Porque no estamos satanizando ver televisión, donde dicen, bueno, y aquí en Guatemala también pasa, ¿verdad? Pero a veces no conocemos los detalles, pero si usted mira una serie, dice, voy a conseguirle libertad condicional a este reo, dice un abogado. Libertad condicional. Y entonces sale con libertad condicional con la condición que tiene que reportarse cada semana a un lugar conveniente establecido para ir a firmar. Tiene que firmar cada 8 días para mantener su libertad condicional. Pero y hay algunos que no tienen que salir del perímetro de la jurisdicción, y otros tienen que, todos tienen que estar cuidándose de no cometer ni una falta, porque pierden la libertad condicional. ¿Estoy explicando? Amén. Entonces lo que Dios puso en mi corazón explicarle es de que nosotros tenemos una libertad no condicional, pero el Señor a libertad nos llamó. Pero dice la Biblia que la libertad no la utilicemos para pecar, para las concupiscencias. Dios no quiere que cometamos un error sobre otro error, sino que Dios nos amonesta a tiempo, porque Dios quiere que usted sea puro como Él es puro. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Él es un Dios santo y quiere que usted tenga una vida en santidad. No estoy hablando exageración. Dios vendrá por una iglesia santa, pura y sin mancha, sin arruga. Una iglesia gloriosa. Yo no sé si le da palmas al Señor, ¿verdad? Amén. Entonces la amonestación viene en tiempo oportuno para enderezarnos, para limpiar nuestro camino. Mis hermanos, nosotros como pastores no nos podemos dar abasto para estar con cada uno de ustedes, pero la palabra y el Espíritu que mora en su vida le va a ayudar para poder entender que la misma Escritura, cuando usted la escudriña, lo está amonestando. Cuando usted se encuentra con la revelación de la palabra, viene la amonestación, y entonces usted no necesita un hermano mayor, no necesita un supervisor, no necesita un pastor, necesita la revelación de la palabra, porque la palabra lo va a amonestar. ¿O no está escrito que dice toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para convencer, para instruir,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Todo lo encuentra en la palabra. Todo lo encuentra en la escritura. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Es que muchos no van a la escritura. Bendito sea Dios, yo sé que usted va a la escritura. Hay que ir a la escritura. Hay que tener comunión con la palabra, porque escrito está que por vuestra comunión en el evangelio, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, ahora viene algo bien importante. Y entonces alguien dirá: yo soy bien, yo no necesito ser amonestado porque me he entregado. Y entonces en el verso número 12, si usted tiene abierta su Biblia, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces la importancia es que nosotros pensemos por la obra del Espíritu, no por nuestras capacidades, sino por obra del Espíritu, que nos mantengamos firmes. Amén. Si alguien piensa que está firme, mire que no caiga. Entonces yo quiero hablarle en esta hora, en esta parte del verso número 12, que nosotros estamos llamados a tener una vida firme. Pero esa vida firme, esa vida de sobriedad, esa vida con dominio propio, no va a depender de nuestras capacidades, sino va a depender porque le damos lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra del Señor dice que cuando viniera el Espíritu Santo recibiríamos poder. Entonces, la firmeza y ver que no caigamos no va a depender de mis buenas intenciones, no va a depender de mis capacidades, sino va a depender de mi temor reverente a Dios y creer que hay alguien que está dispuesto a ayudarme, alguien que fue anunciado, que dijo el Señor: cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y Él los guiará a toda verdad, y Él los ayudará, y Él les recordará, y Él les enseñará todas las cosas. Lo que necesita un discípulo sensato es darle lugar al Espíritu Santo para mantenerse firme, para no caer en los tiempos en que somos agobiados por las obras de las tinieblas, por todo lo que pueda estar moviéndose en medio de nosotros. Tenemos que depender del Espíritu Santo para no caer en todas las trampas que el enemigo quiere ponerle a los redimidos por la sangre del Cordero. Por eso es el tiempo que usted tiene que declarar que el Espíritu Santo le dará la capacidad, el poder para vencer, pero es necesario pedirle a Él que tome el lugar, la dirección de su vida. Él es el que va a hacer la obra en nuestras vidas. Le voy a decir algo bien importante. La parte siguiente del verso 13 tiene que ver mucho con la iglesia de este tiempo. Y muchos cristianos están tropezando. Muchos cristianos están cayendo en la trampa. Piensan que solamente por venir al culto es suficiente. Es el tiempo de darle lugar a la palabra para que nos prepare en los tiempos que estamos viviendo. Y dice la Escritura, oiga, dice la Escritura en el verso 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, dice la palabra. Amén. Entonces quiero explicarle así rápidamente. Dice la palabra: el que piensa estar firme. ¿Cuántos están firmes en esta hora? ¿Puede levantar su mano conmigo y declarar: yo estoy firme en el Señor? Ahora, diga usted conmigo, ahora es responsabilidad mía no caer. Pero entonces el verso 13 apertura una dimensión de prueba.
A ver, ¿cuántos de ustedes han escuchado que el Señor Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte? ¿Sí me está siguiendo? Satanás lo pidió y Jesús le dijo: pasa adelante, mi siervo Pedro va a soportar. Quiere decir, hermano, que todo ataque de las tinieblas se va a manifestar porque Dios lo va a permitir. Amén. No lo estoy asustando, ¿verdad? Todo ataque de las tinieblas Dios lo va a permitir. Pero Dios no lo ha dejado solo. Dios le ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo está en usted. Dice la Biblia que usted no ha recibido un espíritu de temor, de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta hora? Amén. Entonces, la importancia de poder soportar las tentaciones es la comunión que tengamos con el Espíritu Santo. Y no solamente, hermanos, vamos a ver esto como una letra muerta, sino es importantísimo. Dios no quiere que ninguno de nosotros caiga. Dios no quiere que ninguno de nosotros quede tirado en el camino. Dios no quiere que ninguno de nosotros, habiendo salido de Egipto, se quede tirado en el desierto. Lo que Dios quiere es que todos regresemos a la patria celestial. Entonces el verso 13 nos habla de tentaciones. Nos habla que Jesús va a dar la salida. No va a dar algo que no podamos soportar. Quiere decir que cuando venga la tentación, viene la prueba. Y entonces está hablando alguien que pasó las tentaciones. Si usted escudriña los evangelios, dice la Biblia que Jesús dice lleno del Espíritu. Por favor, yo quiero que ponga atención. Por razones de tiempo no vamos a leer los textos, pero usted vaya a la Biblia. Dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, se oyó una voz de los cielos y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esta misma experiencia puede usted tener, que Dios diga: esta es mi hija amada en la cual me complazco. Este es mi Hijo amado en cual me complazco. Tiene que creer que Dios lo toma por hijo, y al que toma por hijo lo va a corregir. Entonces, por favor, ponga su corazón en esto. Jesús fue bautizado y se escuchó esa voz de los cielos, y dice la palabra que vino el Espíritu como en forma de paloma, y lleno, oiga, y lleno del Espíritu Santo, fue conducido por el mismo Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto, para 40 días de ayuno. Pero dice la palabra que en ese tiempo de ayuno, no le voy a hablar de las tentaciones de Jesús, porque este es otro tema aparte. Fue tentado. Los evangelios describen 3 tentaciones, pero dice la escritura que después de haber sido tentado, Satanás se apartó por cierto tiempo. ¿Quién tentó a Jesús? ¿Quién lo va a tentar a usted? Entonces, hermanos, cuando decimos que somos cristianos, lo que le aconteció a Jesús nos va a pasar a nosotros. Seremos tentados. Por eso la Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero no vamos a depender de sí mismos, sino vamos a depender del precioso y maravilloso Espíritu Santo, que es nuestro Dios, que está en nuestro corazón, y Él nos dará la fuerza y el poder para vencer. Entonces, hermanos, Jesús fue tentado en todo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, verso número 15.
¿Ya llegó? Dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia, la Escritura nos habla que Jesús fue tentado en todo, según la semejanza de hombre igual que nosotros. Él fue tentado en todo. Puede decir conmigo: Jesús se compadece de mí. Él fue tentado en todo, mas no pecó. Yo seré tentado, pero no voy a pecar, porque estaré firme, porque dependo del Espíritu Santo precioso, que es mi consolador. Amén. Dele un fuerte aplauso. Entonces Dios está hablando para que como discípulos sensatos no nos apartemos. Nuestra vida tiene que ir no decreciendo, sino creciendo espiritualmente. Su vida tiene que ser totalmente diferente en Cristo. No, oiga, escuche muy bien, no cediendo al enemigo, sino que cediendo la dirección del Espíritu Santo en su vida, porque usted tiene que crecer espiritualmente. Porque la palabra del Señor nos habla que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, hermanos, el Señor viene por una iglesia madura. Entonces la madurez se alcanza a través de la sensatez, a través de aceptar la amonestación del Señor, a través de las cosas que van a venir a nuestras vidas. Pero si estamos firmes por la ayuda del Espíritu Santo, no vamos a ceder. Porque vuelva a leer el verso número 13. La Biblia dice que Él dará también juntamente con la tentación la salida. El Señor dará la salida. Diga usted conmigo: si tengo comunión con Dios, Él me dará la salida del problema, de la tentación, de la prueba que estoy pasando. Dios dará la salida. Y oro con todo mi corazón para que usted se deje ministrar por el Señor, para que esto sea un testimonio para la gloria del Señor. Que su vida sea totalmente un ejemplo de que usted fue tentado, mas no cayó. Es normal que se diga aquí en los medios de Guatemala que es un cristiano caído, es un cristiano que se va a reconciliar. Qué bueno, hermano, que se reconcilie, pero Dios ya no quiere que hayan más deserciones, que no hayan hombres que estén caídos, sino la palabra del Señor dice que todo aquel que retrocediere no agradará mi alma. Usted es de los que ha sido escogido para avanzar hacia la meta del supremo llamamiento que tiene en Jesucristo el Señor. Por eso es importante, oiga, y vuelvo a recordar lo que está escrito: el que oye estas mis palabras, lo consideraré el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Dios quiere transformar nuestras vidas de una manera extraordinaria. Ya leímos entonces que el Señor se compadece de nuestras debilidades y Él nos quiere ayudar. El verso 14 dice, se refiere que hay que huir de la idolatría. Amén. Y entonces muchas veces, oiga, muchas veces nosotros los cristianos evangélicos decimos: yo renuncié a la idolatría cuando acepté al Señor. Yo destruí los ídolos que tenía. Yo salí de Babilonia. Yo salí de la idolatría. Pero muchas veces, hermanos, este es uno de los errores que muchos a veces como evangélicos piensan, que la idolatría es solamente los ídolos hechos por manos de hombres. Hermanos, la idolatría nos habla mucho más que ídolos. Nos habla
de la importancia que el corazón del hombre no tiene que tener prioridades por encima de Dios. Nos habla de una manera directa. Todo aquello que ocupa más la atención del hombre que a Dios, esto es idolatría. Por eso es bien importante que le demos lugar a la palabra. Si usted vuelve a leer esta porción del verso 14, y huyan de la idolatría. Pensamos que Israel fue amonestado solamente porque hizo el becerro. No, hermano, esto es una parte muy visible de hacer un ídolo. Pero la Biblia nos enseña mucho más allá de lo que es idolatría. Y por eso nos habla la Escritura que la idolatría se compara a la rebelión, se compara a la obstinación. Y por eso muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios claudican por obstinación, por insensatez, por rebeldía. Y Dios no quiere que acontezca lo que le sucedió a Israel. Israel cayó no solamente en idolatría cuando hizo el altar del becerro, sino que también la dureza de cerviz. Fue un pueblo rebelde, obstinado. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos rebeldes y obstinados. Dios lo que quiere es que seamos hombres sensatos, discípulos sensatos. Amén. Mire, por eso hay que darle lugar a la palabra. En el primer libro de Samuel, vaya conmigo por favor, para que la Biblia o la Escritura nos hable a nuestro corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Saúl había desobedecido. Saúl en su corazón había sido rebelde y obstinado, siendo el rey de Israel, siendo ungido como rey, habiendo venido el Espíritu Santo sobre él, él le dio lugar a la idolatría. Dice la Escritura, porque como primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23, porque como pecado de adivinación es la revelación, la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tremenda palabra. Ahora, ubiquémonos en el tiempo actual. Todo esto está escrito para nuestra enseñanza. Ahora, le voy a recordar algo que dice la Escritura. Todos nosotros antes de venir a Cristo éramos hijos de desobediencia. Todos nosotros éramos hijos de desobediencia. Mas ahora cuando venimos a Cristo somos hijos de la obediencia. Por favor, alguien que me busque en Hebreos capítulo 5, cuando habla que Jesús siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Alguien que lo tenga, que me lo venga a leer por acá, por favor. Dice la palabra que Jesús siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. 5:8 dice la palabra, y aunque ya están todos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado en ¿qué? En obediencia, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús, a través del padecimiento, o sea, a través de las pruebas, a través de las tentaciones, aprendió obediencia. Entonces nosotros tenemos que aprender obediencia. Tenemos que ser perfeccionados en obediencia. Ahora, medite
unos segundos mientras yo hablo, ¿cómo ha estado nuestra obediencia con el Señor? ¿Cómo ha estado nuestra obediencia? ¿Puede usted dar respuesta a su corazón por la obediencia que ha tenido al Señor? ¿Está aprendiendo a ser sensato? ¿Sí? Ay, gloria a Dios, oí un amén fuerte. Por la obediencia a Dios, ¿está aprendiendo a ser sensato, sabio, prudente, poniendo por obra la palabra? Eso es lo que quiere Dios de nosotros. No es voluntad del pastor, no es voluntad de hombre alguno, es la voluntad de Dios que seamos perfeccionados en obediencia, para que nosotros, a través de la relación que tenemos con Dios, podamos ser considerados perfectos en nuestra obediencia un día. Y que diga el Señor: este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Amén. Entonces Dios está preparando a la iglesia en estos tiempos para que caminemos de una manera diferente. Entonces dice la Escritura que Saúl fue considerado un rebelde. Y entonces, como rebelde, pero ponga atención a esto, como rebelde cayó en una dimensión semejante a la adivinación. A ver cuántos de acá, oiga, a ver cuántos de acá están practicando la adivinación. Y uno dirá: pastor, lo reprendo. Pero la persona rebelde es semejante al que está practicando la adivinación. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora voy a hacer un pequeño comercial. Por favor, tengan cuidado con lo que hacen en su Facebook. En Facebook está de moda un montón de cosas que aparecen. Ahí apareció, hermano, una aplicación que dice: así como escribes la letra Y, así será, así es tu perfil de personalidad. Hermanos, esto es una mentira del diablo. ¿Ya se topó usted con esta situación? Por favor, que ningún cristiano caiga en esto. Como muchos cristianos ayer viendo el concierto de Arjona, ¿eh? Ay, Dios mío. No, hombre, tenemos que estar definidos. Si todavía tiene a alguien como cristiano esos gustitos, hermano, revise su corazón, porque Dios lo está amonestando. Ya no oí muchos amenes. Hermanos, la falta de definición en estos tiempos está quitando el carácter a la iglesia. Amén. Ay, amén. Al final vamos a orar por aquellos que vieron el concierto. Dice la palabra: y como ídolos e idolatría es la obstinación. Entonces ahora veamos a Saúl. Ya voy a ir terminando. ¿Ya se cansó o no? No. Saúl, dice la palabra, que se apartó el espíritu de él. Y Saúl empezó a hacer un montón de cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y cada día, oiga, Saúl cada día crecía en rebeldía y en obstinación delante de Dios. ¿Y quién era Saúl? Ungido como rey. Espero en Dios que me esté explicando. En lugar de crecer en gracia delante de Dios, creció en rebeldía y en obstinación. Y se apartó el Espíritu Santo. Ahora, si usted ya leyó un poco más, no fue a parar Saúl a una mesa de una divina, la divina de Endor. O sea, lo que declaró el Señor, que la rebeldía era como pecado de adivinación, Saúl terminó en una mesa de una divina. Yo no sé si me estoy explicando, iglesia. Esto está escrito para nuestra enseñanza, porque muchos cristianos, por no obedecer la palabra, han parado en cosas de las tinieblas, porque no reconocieron la dirección de la Escritura, no reconocieron la dirección del Espíritu Santo. Yo estoy predicando para discípulos sensatos en esta hora, porque Dios lo ama. Dios pagó un precio alto por su vida. Yo no sé si le da gloria a Dios y no sé si trajo palmas para el rey.
Saúl terminó en una mesa de adivinación. Ahora, ¿se pudo haber arrepentido Saúl? Posiblemente. O venía condenado para maldición. ¿Para qué usted vino? ¿Vino predestinado para ser como Cristo o vino predestinado para maldición? Levanten la mano los que vinieron predestinados para maldición. Ninguno, ¿verdad? No, para maldición. ¿Quiénes vinieron predestinados para parecerse a Cristo? Amén, dígalo fuerte. ¿Cuántos fueron predestinados para bendición? Para parecerse a Cristo. A mí no me compete, hermano, señalar a ninguno. Yo estoy predicando la palabra. Pero Saúl, ahora aprendamos, Saúl terminó su vida en una mesa de adivinación y murió cobardemente suicidado. Dele lugar a la palabra. Dios nos está amonestando a todos para que nos definamos. El Dios que usted tiene, que yo tengo, es el que nos dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Amén. David falló mucho, pero tenía un corazón sencillo y humilde que pedía perdón. Amén. Ahora, la rebelión, unos pequeños sinónimos de rebelión. La rebelión es insumisión. Insumisión. Entonces, una persona como cristiano le cuesta someterse a su autoridad visible, menos se va a someter a la autoridad que no ve. Insumisión. Sedición. ¿Sabe que la sedición es rebelarse con la autoridad? Contra la autoridad. Entonces Dios está hablando a nuestro corazón, hermanos, como discípulos sensatos. Dios nos quiere dar dirección. Y la obstinación, quiero traer unos sinónimos. Obstinación es terquedad, testarudez y necedad. Dios quiere quitar todo eso de nuestras vidas. Dios nos quiere limpiar con el lavamiento de su palabra para que seamos sensatos, sabios, prudentes y nos dejemos preparar para regresar a la morada celestial. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén. Entonces Dios está hablando a nuestro corazón de una manera especial para que podamos entender y comprender de que nuestras vidas no tienen que depender de nosotros mismos. Nuestras vidas dependen del Señor. Que podamos creer ese gran privilegio de estar siendo amonestados por el Señor en este tiempo. Yo quiero que usted, al regresar a su casa, pueda meditar esta porción de Primera de Corintios capítulo 10, para que usted pueda darle lugar al Espíritu. Él va a ser su fuerza, Él va a ser su ayuda, Él va a ser en todo tiempo el respaldo para su vida. Él les va a decir lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Él pondrá en todo tiempo su disponibilidad para que su vida sea totalmente distinta. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie, por favor. Que le pueda creer al Señor en ese gran privilegio de poder ser hijo y perfeccionado en obediencia hasta que la obediencia sea perfecta. Ahí de pie, solamente voy a recordarle. 2 Corintios. No tome su Biblia, solo se lo voy a leer. 2 Corintios. Búscame ahí, por favor, 2 Corintios. Mire, ahorita que estaba yo ministrando la palabra, dice la palabra hasta que seamos perfectos en obediencia. 2 Corintios, capítulo número 10. Que nos habla, nuestras armas no son carnales. Dice la palabra, verso 5 en adelante.
derribando argumentos, oiga, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y verso 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios quiere que nuestra obediencia sea perfecta. No es palabra de hombre, es la palabra de Dios. Dios quiere que nuestra obediencia sea perfecta. Que no tengamos el conocimiento de la letra, porque el conocimiento de la letra es letra muerta. Que tengamos la revelación de la palabra viva para que sea vivificada en nuestras vidas. Cierre sus ojos un momentito, por favor. Meditemos cómo ha sido nuestra obediencia, cómo ha sido nuestra disponibilidad de atender al Señor. Mientras usted está ahí meditando, todos hemos fallado, pero este es un tiempo precioso para que usted pueda pedirle perdón al Señor. Espíritu Santo, yo te necesito. ¿Cuántos necesitan al Espíritu Santo? Manda tu fuego. Él es el que le va a ayudar. Mi corazón. Ahí con sus ojos cerrados. Santo, Él es el que nos va a ayudar en todo tiempo, para que las verdades de la palabra mirar tu gloria y tu majestad. Tú eres mi fuerza. Él redarguye nuestro corazón. Tú eres mi ayuda. Él nos quiere ayudar para que nuestras vidas sean totalmente distintas. Espíritu Santo, en este lugar. Espíritu Santo, yo te Él es nuestra ayuda. necesito. Atrévase a decirle: Manda tu fuego a este lugar. abra su corazón y dígale: Espíritu Santo, te necesitamos, Espíritu Santo. solo anhelo mirar tu gloria y tu majestad. Abra su corazón y sus labios Tú y dígale: eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. dígaselo con libertad en esta hora. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Y Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza y eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Él es nuestra fuerza. Él está dispuesto a ayudarnos para que nuestras vidas en todo tiempo sean apercibidas a la verdad. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que quieran decirle: Señor, yo te necesito para aprender obediencia. Que puedan pasar al frente convencidos que Él es el que hace la obra, convencidos que Dios trabajará en nuestros corazones. Puede acercarse. Lo primero que tenemos que vencer es la vergüenza, el miedo de reconocer. Todos tenemos necesidad de decirle: Señor, yo necesito aprender obediencia. Yo necesito ser sensato, Señor. Ha sido una lucha entre mi carne y el espíritu. Ha sido un tremendo batallar todos los días, Señor, pero yo quiero cambiar. Ruego a las servidoras que por favor pasen acá. Dios tiene necesidad de darnos de su amor, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca.
Oh, bendito sea nuestro Dios que nos va a ayudar a entender y comprender. Yo te necesito. Dígale en esta hora, Manda tu hermano Eduardo Luis, fuego hermano Leonardo, a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria. Dios habla a nuestros corazones. Y Dios nos habló en esta hora porque nos ama. Tú eres mi fuerza. Él será nuestra fuerza, nuestra ayuda. Tú eres mi ayuda. Y nos va a capacitar día a día. Espíritu Santo, llena este lugar. Dios quiere hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Dios quiere que seamos hombres y mujeres aprobados en nuestra obediencia. Espíritu Santo, Que esta palabra nos cambie, nos transforme. Tú eres mi Hermano fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Él vendrá a su corazón porque Él es nuestra ayuda. Eres mi fuerza y eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena Señor, este ayúdame. lugar. Yo no quiero ser el mismo, no quiero caer en rebeldía. Eres mi fuerza, No quiero caminar en obstinación. eres mi ayuda. Quiero ser dócil en mi corazón para ti, mi Dios. Santo, Quiero ser dócil. lugar. Quiero dejarme guiar por ti. Eres mi fuerza y eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Abra su corazón y levante su voz y dígale: Señor, yo lo creo que tú me vas a ayudar. Y eres Tú vas a ser mi fuerza. Tú no me has dejado. No me abandonarás. Tú me ayudarás en todo este tiempo. Eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Y eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, Señor, tú miras nuestros corazones. llena este Tú miras lo más íntimo de nuestro ser. Queremos aprender a ser obedientes, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a soportar la tentación. Tú nos darás salida. Los deseos de la carne, los deseos que me quieren desviar del llamamiento que tengo, de una vida totalmente diferente. Él está con usted. Él será su ayuda. Él será la fuerza para no caer en la trampa. No caer en los celos, ni en la contienda, ni en la ira, en la desobediencia a Dios. No caer en el temor ni en el miedo, sino creer que Dios nos ayudará en todo tiempo para hacer las cosas conforme a su voluntad. Yo bendigo su vida en el nombre poderoso de Cristo. Señor, ministra de tu presencia un espíritu de obediencia, un espíritu de fe sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que tu presencia maravillosa, Señor, los guarde en todo tiempo. Yo bendigo su vida, su familia, y usted será esa lámpara encendida que traerá bendición a su casa. Señor, yo declaro en el nombre de Cristo que esta palabra queda anidada en el corazón. Señor, será un pueblo hallado, aprobado. Un pueblo, Señor, que dará testimonio. Por favor, las madres y los padres que están acá, por favor, desate palabra de bendición. Porque de su disciplina, de su perseverancia, de su comunión con Dios va a depender que sus hijos puedan creer en el Dios vivo. Y declare: yo bendigo la vida de mis hijos. Yo declaro que mi firmeza y mi rectitud delante de Dios traerá bendición sobre mi casa, sobre mis hijos. Señor, yo declaro en esta hora esa bendición. Yo declaro bendición sobre mi casa.
Yo declaro que yo y mi casa serviremos al Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por esta simiente bendecida, Señor, por tu palabra. Señor, muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias por tu presencia maravillosa. Muchas gracias, Señor, por la vida de todos ustedes. Señor, declaramos esta semana una semana de bendición, una semana de victoria, en el nombre poderoso de Cristo. Te damos gracias, oh Dios de los cielos. Te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendito sea. Eres mi fuerza. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Alabado sea el nombre.